Bien, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre del más compasivo, el misericordioso y el clemente, testigo que existe un solo Dios y que el profeta Muhammad es su último siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, su familia, los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. El día de hoy vamos a estar leyendo la traducción del Corán correspondiente al día 21 y la Juz 21. Vamos a continuar con la lectura de lo que es la Sura 29 de las arañas, de la Leya 46. Vamos a leer también, inshallah, lo que es la Sura 30, los bizantinos. La leeremos completa. Después la Sura 31, Luqman. La leeremos completa también, inshallah. Después la Sura 32, la posternación, también la leeremos completa. Y después vamos a leer la Sura 33, los aliados. Así, comenzamos. Bismillah. Dice así: debatan. Número 10. ¿A qué se refiere con debatan? Tenemos una pequeña anotación aquí. El Corán estableció una ética a esta práctica al pedir a los musulmanes a mostrar respeto cuando el prójimo durante el debate. Esto enseña que los musulmanes, ante la diferencia, de dialogar de manera educada y evitar el lenguaje ofensivo. Así es que, bueno, nos dice aquí: debatan con la gente del libro con buenas maneras, excepto con aquellos que cometen injusticias. ¿Quiénes son aquellos que cometen injusticias? Con aquellos que no respetan la ética de un debate o insultan. No se está obligado a mantener las buenas maneras en el debate, aunque no excederse es siempre una obligación para el musulmán. Digan: creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, así como lo que les fue revelado a ustedes, en este caso a los judíos o a los cristianos. El Dios de ustedes y Dios nuestro es uno, y a Él entregamos nuestra voluntad como musulmanes. Te he revelado el libro, oh Muhammad, y entre los que recibieron mi revelación en el pasado. Obviamente se refiere en su forma original de los libros. Te he revelado el libro, Mohammed, y en los que recibieron mi revelación en el pasado. Hay quienes creen en él, en el Corán, al igual que algunos de los habitantes de la Meca, pero solo los que se niegan a creer pueden negar mis signos. Si dice: tú no sabías leer ningún tipo de escritura cuando te fue revelado el Corán, ni tampoco escribir con tu diestra. Porque, de haber sido así, hubieran podido sembrar dudas los que inventaban mentiras, afirmando que el Corán fue redactado por Muhammad. Aquí nos está diciendo muy claramente que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un hombre tanto que no sabía leer como tampoco sabía escribir. Era un hombre iletrado. Dice aquí: Dios es quien dispone los milagros. Yo solo puedo advertirles con claridad. ¿Acaso no les es suficiente que te haya revelado el libro que se les recita? En él hay misericordia y conciencia para la gente que cree. Di: Dios es suficiente testigo entre nosotros y yo. Él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra. Quienes crean lo falso y rechacen a Dios serán los que se pierdan. Te piden que apresures el castigo con el que les adviertes, y de no haber sido porque están predestinados, yo ya lo hubiera azotado. Este les llegará sorpresivamente sin que lo adviertan. Te piden que apresures el castigo con el que les adviertes, pero sabe que el infierno está guardado a los que se niegan a creer. El día que el castigo les envuelva, pero por arriba y debajo de sus pies, Dios les dirá: sufran las consecuencias de sus propias obras. Oh siervos míos que han creído, mi tierra es amplia, adórenme solo a mí. Toda alma probará el sabor de la muerte, y luego ante mí han de comparecer. A quienes hayan creído y hecho obras de bien, los alojaré en mansiones del paraíso, bajo las cuales corren ríos, y donde morarán por toda la eternidad. Qué placentera será la recompensa de los que obran el bien, que tuvieron paciencia y se comendaron a su Señor. ¿Cuántos animales existen que no almacenan sus provisiones? Pero Dios los sustenta y asimismo a ustedes. Él todo lo oye, todo lo sabe. Si les preguntan a los idólatras quién creó los cielos y la tierra y sujetó el sol y la luna en una órbita, responderán: Dios. ¿Cómo entonces es que se desvían del monoteísmo? Dios concede su sustento en abundancia a quien quiere de sus siervos y se lo restringe a quien Él quiere. Dios conoce todas las cosas. Si les preguntan a los idólatras quién hace descender el agua del cielo con la que da vida a la tierra muerta por la sequía, responden: Dios. Di: todas las alabanzas pertenecen a Dios, pero la mayoría de la gente no razona. El razonamiento lógico es el que si Dios
El razonamiento lógico es que si es Dios quien les concede las gracias y los favores, es solo a Él quien deberían de adorar y agradecer. Siendo monoteístas y adorando solo y en agradecimiento, obviamente abandonando la adoración y el agradecimiento a los ídolos, santos y vírgenes. La vida de este mundo no es más que distracción y diversión. La vida del más allá es la vida verdadera, si supieran. Cuando suben a un barco y son azotados por una tempestad, invocan solo a Dios con sinceridad. El acto de reflejo natural de todo ser humano es invocar a Dios en los momentos de aflicción. Eso es algo natural en el ser humano. Pero cuando los pongo a salvo, llevándolos a la costa, vuelven a dedicar actos de adoración a sus ídolos. Que no te agradezcan por cuanto les he concedido y que solo disfruten. Ya verán la consecuencia de su decisión. ¿Acaso no ven que he dispuesto para ellos un territorio sagrado y seguro, mientras que a su alrededor se cometen todo tipo de injusticias? ¿Acaso creen en la falsedad y niegan las gracias de Dios? ¿Quién puede ser más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de Dios o desmiente la verdad cuando le llega? ¿Acaso no es el infierno un destino de los que se niegan a creer cuando la verdad se les hace evidente? A quienes se esfuercen por mi causa, los guiaré por mis caminos. Dios está con los que hacen el bien. Hasta aquí lo que es la Sura 29 de la araña. Ahora vamos a continuar con el capítulo 30, o la Sura 30, con el nombre de los bizantinos. Bismillah. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. Los bizantinos fueron derrotados en territorio árabe más bajo, pero después de esta derrota, ellos, los bizantinos, vencerán dentro de 3 o 9 años. Todo ocurre con voluntad de Dios, tanto la anterior derrota de los bizantinos como su victoria futura. Ese día los creyentes se alegrarán por la victoria de Dios. Él concede la victoria a quien quiere y es poderoso, el misericordioso. Esta es la promesa de Dios, y Dios no falta a su promesa, pero la mayoría de la gente no sabe. Conoce solo lo superficial de la vida mundanal y viven despreocupados por la otra vida. ¿Acaso no reflexionan sobre sí mismos? Dios ha creado los cielos, la tierra y lo que hay entre ellos con un fin justo y verdadero, y con un plazo determinado. Pero mucha gente no cree que habrá de comparecer ante su Señor. ¿Acaso no han viajado por el mundo y visto cómo fue el final de los pueblos antiguos? Eran imperios poderosos, cultivaron la tierra en forma asombrosa y tenían construcciones más avanzadas que las suyas. Sin embargo, cuando se presentaron mis mensajeros con las evidencias, los desmintieron. Dios no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron consigo mismos. Al final, el destino de quienes habían cometido maldades fue el peor, porque desmintieron los signos de Dios y se burlaron de ellos. Dios origina la creación y luego la reproduce, y ante Él regresarán. El día que llegue la hora del juicio final, los pecadores serán presa de la desesperación por sus ídolos, pero sus ídolos no intercederán por ellos. Y por el contrario, los ídolos se desentenderán de quienes los adoraban. El día que llegue la hora del juicio final, ese día se dividirán en 2 grupos. Quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en los jardines del deleite. Pero quienes no hayan creído y hayan desmentido mis signos y la existencia de la otra vida, sufrirán eternamente un tormento. Así que glorifica a Dios al anochecer y al amanecer. Él merece ser alabado en los cielos y en la tierra. Alábenlo por la tarde y el mediodía. Dios hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo, y da vida a la tierra árida. De la misma manera serán resucitados. Entre los signos está haberlos creados de polvo. Luego se convertirán en seres humanos que se multiplican poblando la tierra. Entre sus signos está haber creado cónyuges de entre ustedes para que encuentren sosiego, y dispuso entre ustedes amor y misericordia. En ello hay signos para quienes reflexionan. Subhanallah. Veamos. Entre los signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de las lenguas y colores. En esto hay signos para quienes comprenden. Entre sus signos está haber creado la noche para descansar y el día para que procuren su favor, o sea, su sustento. En esto hay signos para un pueblo que escucha. Entre sus signos está hacer el relámpago sea motivo de temor y anhelo, y el agua que hace descender del cielo para dar vida a la tierra árida. Eso es un signo para un pueblo que razona. Entre los signos está el cielo y la tierra, se sostengan por su voluntad. Luego, cuando Él los convoque, el día de la resurrección, saldrán de la tierra. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y todo le obedece. Él
Él es quien origina la creación y luego la reproduce, y ello le es aún más fácil que crear por primera vez. Suya es la descripción más sublime de los cielos y la tierra. Él es el poderoso, el sabio. Dios se propone un ejemplo tomando de su propia vivencia. ¿Aceptarías acaso que algunos de entre la servidumbre compartieran con ustedes los bienes que se les ha concedido? Que repentinamente tuvieran partes iguales o que tuvieran ustedes que temerles como temen a sus adversarios? Así es como aclaro los signos para quienes razonan. Sin embargo, los injustos siguen sus pasiones ciegamente, sin basarse en conocimiento alguno. ¿Quién podría guiar a quien Dios ha extraviado? No habrá quien lo pueda socorrer. Conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural con la que Dios creó a la gente. La religión de Dios es inalterable y esta forma de adoración verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora. Arrepiéntete ante Dios, tengan temor de Dios, cumplan con la oración y no sean de los que le atribuyen divinidades a Dios en la adoración. No sean de los que dividieron su religión y formaron sectas. Cada facción se contenta con lo que sigue. Subhanallah. Cuando una desgracia azota a la gente, invocan a su Señor arrepentidos, pero cuando los agracia con su misericordia, un grupo de ellos le atribuye divinidades a Dios en la adoración y niegan cuanto les he concedido. Disfruten temporalmente, que ya verán. ¿Acaso no les has hecho descender ningún conocimiento que justifique lo que ellos me asocian? Cuando agracio a la gente con una misericordia se alegran, pero cuando los alcanza una desgracia a causa de lo que cometieron con sus propias manos, se desesperan. ¿Acaso no ven que Dios concede abundantemente el sustento a quien quiere y lo restringe a quien quiere? En eso hay un signo para quienes creen. Da a los parientes, al pobre, al viajero insolvente, lo que es su derecho. Eso es lo mejor para quienes anhelan contemplar el rostro de Dios. Esos serán quienes tengan éxito. Todos los que se presentan con algún interés, alusión a los préstamos en los que aplican la usura o el interés, o el agregado de un interés o beneficio sobre el capital original, esperando beneficiarse de los bienes ajenos. No tendrán recompensa de Dios. En cambio, aquellos que den caridad anhelando el rostro de Dios serán quienes tengan multiplicada la recompensa. Dios es quien los crea, los sustenta, los hace morir y luego los resucita. ¿Acaso hay alguno de los ídolos que asocian a Dios que pueda hacer algo como esto? Glorificado sea Dios. Dios está por encima de lo que le asocia. Si pueden ver la devastación de la tierra y el mar como consecuencia de las acciones del ser humano, ha de padecer el resultado de lo que cometieron. Quizás así recapaciten. Diles, viajen por el mundo y observen cuál fue el final de los pueblos antiguos. La mayoría le asociaban ídolos a Dios en la adoración. Conságrate al monoteísmo auténtico, antes de que te llegue el día inaludible, que es el día del juicio final, que Dios determinó. Ese día serán divididos. Quienes se hayan negado a creer sufrirán las consecuencias de su incredulidad, mientras que quienes hayan obrado rectamente habrán preparado su propio terreno en el paraíso. Dios recompensa con su gracia a quienes hayan creído y obrado rectamente. Él no ama a los que se niegan a creer cuando les llega el mensaje. Entre sus signos están los vientos que Él envía para traerles lluvia y agraciarlos con su misericordia, y para que naveguen los barcos con su voluntad y puedan procurar el sustento. Deberían agradecerle. Antes de ti envié mensajeros a los pueblos, que se presentaron ante ellos con las evidencias, pero los desmintieron. Retribuí a los pecadores con lo que merecían. Es un deber para mí auxiliar a los creyentes. Dios es quien envía los vientos para que éstos se reúnan y reúnan las nubes, extrayéndolas y fragmentándolas por el cielo como Él quiere. Luego ves que la lluvia cae entre ellas. Cuando los siervos, azotados por la sequía, reciben la lluvia, se alegran, a pesar de que antes de que descendiera la lluvia, estaban abatidos sin esperanza. Observa las huellas de la misericordia de Dios, cómo da vida a la tierra después de haber estado muerta por la sequía. Él es quien resucita a los muertos, porque es sobre toda cosa poderoso. Pero si en su lugar les hubiera enviado un viento que secara los sembrados, se volvieran ingratos como incrédulos. Tú no puedes hacer de que los muertos oigan, ni que los sordos
que no quieren oír, escuchen la prédica si la rechazan dándole la espalda. Tampoco puedes guiar a los ciegos de corazón, que están extraviados. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en mis signos y se someten a Dios siendo musulmanes. Dios es quien los crea débiles en la infancia, luego los fortalece en la juventud y finalmente los debilita nuevamente en la vejez. Él crea lo que quiere porque Él es sabio, el poderoso. El día que llegue la hora, el día del juicio final, los pecadores jurarán haber permanecido en la vida mundanal tan solo una hora. Así solían engañarse. Pero aquellos a los que se les concedió el conocimiento y la fe les dirán, en realidad permanecieron el tiempo que Dios decretó hasta el día de la resurrección. Sepan que este es el día de la resurrección que ignoraban. Ese día ninguna excusa servirá a los injustos, y no se les dará ninguna posibilidad de volver a la vida mundanal. He citado en este Corán todo tipo de ejemplos, pero aún si te hubiera presentado ante ellos con un milagro, hubieran dicho, solo son unos farsantes. Así es como Dios sella los corazones de los que no quieren conocer la verdad. Ten paciencia, que lo que Dios promete se cumple, y no permitas que te hagan flaquear con lo que no están convencidos de la resurrección. Hasta aquí con la Sura 30 de los bizantinos. Ahora leeremos la Sura 31 de Luqman. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. Estos son los versículos de un libro sabio, que es guía y misericordia para quienes hacen el bien. Los que hacen el bien son aquellos que hacen la oración, pagan el zakat y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Esos son quienes siguen la guía de su Señor y serán los bienaventurados. Entre la gente hay quienes se dedican sin conocimiento ni argumentos a promover palabras vanas con el propósito de desviar a los demás del sendero de Dios. Se burlan de las palabras de Dios. Ellos tendrán un castigo humillante. Cuando se les recitan mis versículos, les dan la espalda con soberbia, como si fueran sordos y no las hubieran oído. Anúnciales, oh Mohammed, un castigo doloroso. En cambio, quienes crean y hagan obras de bien serán recompensados en los jardines de delicias. En cambio, quienes crean morarán en ellos por toda la eternidad. La promesa de Dios siempre se cumple. Él es poderoso y sabio. Dios creó a los cielos sin columnas visibles, afirmó la tierra con montañas para proporcionarles un lugar estable que no se sacuda con temblores. Diseminó en ella toda clase de animales e hizo descender del cielo la lluvia para que brote generosamente toda clase de vegetación. Esa es la creación de Dios. Muéstrenme que han creado sus dioses. Los injustos que adoran a otro en lugar de Dios están en un claro extravío. Agracia a Luqman. ¿Quién es Luqman? Bien, los sabios tienen distintas opiniones sobre si Luqman era un profeta o solo era un hombre sabio, y la mayoría se inclina por la última opción, o sea, un hombre sabio, ya que en el Corán Dios solo menciona que le concedió sabiduría y no menciona la profecía ni la revelación. Es el ejemplo de su sabiduría, lo podemos ver en el que es importante consejo de la vida transmite a su hijo, evidenciándole lo mejor de este mundo y del más allá. Asociándole en la adoración, cometer idolatría y politeísmo es el peor de los pecados e injusticias que el ser humano puede cometer. Pero el profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue consultado acerca de cuál era el pecado más grave y dijo, asociarle a Dios, siendo que solamente Él te ha creado. Esto es un Sahih registrado por Al-Bukhari y Muslim. Bien, entonces, agracié a Luqman con la sabiduría y le dije, sé agradecido con Dios, pues quien agradece lo que hace en beneficio propio, mientras que el ingrato debe saber que Dios no aprecia el agradecimiento de las personas, no aprecia del agradecimiento de las personas y es digno de toda alabanza. Recuerda cuando Luqman exhortó a su hijo diciéndole, oh hijito, no dediques actos de adoración a otro que Dios, pues la idolatría es una gran injusticia. Le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres. Su madre lo lleva en el vientre soportando molestias tras molestias y su destete es a los 2 años. Sean agradecidos conmigo y con sus padres, pero sepan que ante mí comparecerán al final. Si tus padres se esfuerzan por hacer que caigas en la idolatría, de dedicar actos de adoración a otro que Dios, lo cual es algo que no te he enseñado, no lo obedezcas, pero trátenlos con respeto. Sigan el camino de los piadosos, pues ante mí comparecerán, y les informaré de lo que hacían. Oh hijito, ¿sabe que aunque una mala acción fuera el del peso de un grano de mostaza, y estuviera escogida o escondida bajo una roca o en algún otro lugar, los cielos o la tierra, Dios la sacará
Dios las sacará a la luz y les preguntará por ellas. Dios es sutil y está bien informado de lo que hace. Oh hijito, haz la oración, ordena el bien y condena el mal, y sé paciente ante la adversidad, porque esas son cualidades de la entereza. No rechaces a la gente y no andes por la tierra como un arrogante. Dios no ama a los presumidos ni a los engreídos. Sé modesto en tu andar y hablar sereno, que el ruido más detestable es el rebuzno del asno. ¿Acaso no ven que Dios puso al servicio de ustedes cuanto hay en los cielos y en la tierra, y los colmó de sus bendiciones, algunas de las cuales ven y otras no? A pesar de esto, entre la gente hay quienes discuten acerca de Dios sin conocimiento, guía ni libro revelado. A estos, cuando se les dice sigan lo que Dios ha revelado, responden: nosotros seguimos la tradición de nuestros padres. ¿La seguirán incluso si el demonio los arrastra al castigo del infierno? Quien entregue su voluntad a Dios y haga obras de bien, se habrá aferrado al asidero más firme. Todo vuelve a Dios para ser juzgado. No sientas pena por la incredulidad de los que se niegan a creer. Ellos comparecerán ante mí y les informaré de lo que cometían. Dios conoce lo que esconden los corazones. Los dejaré que gocen por un tiempo breve y luego los llevaré a un castigo doloroso. Si les preguntan los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra?, responderán: Dios. Diles: alabado sea Dios. Pero la mayoría de la gente lo ignora. A Dios pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra, y Él es el opulento, el digno de alabanza. Si todos los árboles que hay en la tierra se convirtieran en plumas para escribir, y el mar junto a otros 7 mares se convirtiera en tinta, no bastaría para escribir las palabras de Dios. Dios es poderoso, sabio. La creación de todos ustedes y su resurrección es fácil para Dios, como si fuera la de un solo ser. Dios todo lo oye, todo lo ve. ¿Acaso no ven que Dios inserta la noche en el día y el día en la noche, y sometió el sol y la luna, haciendo que cada uno recorra su órbita hasta un plazo prefijado? Dios está bien informado de lo que hace. Dios es la verdad, y todo lo que invocan fuera de Él es falso. Dios es sublime, el supremo. ¿Acaso no ven que los barcos navegan en el mar por la gracia de Dios? Es una muestra de sus signos. En ello hay señales para quienes es perseverante y agradecido. Sucede que cuando a las olas como montañas los envuelven durante una tormenta en el mar, invocan a Dios y prometen adorarlo solo a Él. Pero cuando Dios los pone a salvo, llevándolos a tierra firme, algunos de ellos solo cumplen parte de su promesa. Sepan que solo niegan solo niegan mis signos los pérfidos y los ingratos. Oh gente, teman a su Señor y teman el día en que ningún padre pueda cargar las faltas de su hijo, y ningún hijo pueda cargar las faltas de su padre. Este principio establece que cada uno es responsable de sus acciones, y que nadie cargará con los pecados ajenos, y por lo tanto nadie hereda pecados de generaciones anteriores, como sostiene el concepto del pecado original. En otras creencias, lo que Dios promete se cumple. Que no los seduzcan los placeres de la vida mundanal, ni los engañe el seductor, el demonio, alejándolos de Dios. Solo Dios sabe cuándo llegará la hora del juicio final, cuándo habrá de descender la lluvia, y qué encierra el útero. Nadie sabe lo que le depara al día siguiente, ni en qué tierra ha de morir. Dios solo sabe todo. Dios lo sabe todo y está bien informado de lo que hace. Hasta aquí el capítulo 31 de Luqman. Ahora continuaremos con el capítulo 32, la postración. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. Este libro, sin duda, es una revelación del Señor del universo. Sin embargo, dicen los que rechazan el mensaje: Él lo ha inventado, pero el Corán es la verdad que procede de tu Señor, para que adviertas a un pueblo al que no se le ha presentado advertidor alguno antes de ti, y así se encaminen. Dios es quien decretó los cielos. Dios es quien creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe entre ambos, en 6 eras. Luego se estableció sobre su trono. No tiene fuera de él protector ni intercesor alguno. ¿Acaso no van a recapacitar? Dios decreta todos los asuntos desde el cielo y la tierra, que luego ascienden a él en el día de que equivale a 1000 años, en los cuales ustedes cuentan. Subhanallah.
Él es quien conoce lo oculto y lo manifiesto. Él es el poderoso, el misericordioso, quien perfeccionó todo lo que ha creado y comenzó la creación del ser humano del barro. Luego hizo que su descendencia surgiera de una gota de esperma insignificante. Luego la formó y le insufló el espíritu. Él los ha dotado de oído, vista e intelecto, pero poco es lo que le agradece. Dicen, quienes se niegan a la resurrección. ¿Acaso después de que hayamos convertido en polvo podremos ser creados nuevamente? Ellos no creen que vayan a comparecer ante su Señor. Diles, tomará sus almas el ángel de la muerte, quien fue encargado para ello, y luego comparecerán ante su Señor, y verán, oh Mohammed, cuando los pecadores inclinen sus cabezas ante su Señor y digan, oh Señor nuestro, ahora hemos oído y visto cuál es la verdad, permítenos retornar a la vida mundanal para que obremos rectamente, ahora estamos convencidos. Si hubieran querido, habrían impuesto a todas las personas la guía, pero se ha de cumplir mi designio. ¿Cuál es el designio? El de los seres humanos deben elegir la guía con su voluntad y el libre albedrío. ¡Guau! Pero se ha de cumplir mi designio. He de llenar el infierno de jinnes y de seres humanos que rechazaron el mensaje. Sufran el castigo por haber rechazado el encuentro de este día. Yo también los relegaré. Sufran el castigo eterno por lo que han cometido. Solo creen en mis signos quienes se posternan cuando se les citan mis versículos. Glorifican a su Señor y no se comportan con soberbia. Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo en su respuesta, y dan en caridad parte de lo que les ha proveído. Nadie sabe la alegría que le espera a los creyentes como recompensa por sus obras. ¿Acaso el creyente y el pecador son iguales? No lo son. Quienes crean y obren rectamente obtendrán los jardines del paraíso como morada y recompensa de sus obras. Pero quienes desobedezcan a Dios tendrán una morada en el fuego. Cada vez que quieran escapar de él serán envueltos en el castigo y se les dirá, sufran el tormento del fuego por haber sometido a los profetas y por haber desmentido a los profetas y el mensaje. Pero los haré probar el castigo inmediato en esta vida antes de que los azote el castigo mayor del infierno. Quizás así recapacite. ¿Acaso hay alguien más injusto que aquel que después de que se le recitan los versículos de Dios se aparta de ellos? He de retribuir a los pecadores con lo que merecen. Le di a Moisés el libro e hice de él guía para los hijos de Israel. Y no dudes, oh Mohammed, que te encontrarás con él. Hice de algunos de ellos líderes ejemplares para guiar a la gente por mi voluntad, siempre que sean pacientes y tengan certeza de mis signos. Tu Señor juzgará entre ellos el día de la resurrección. Así, acerca de lo que discrepaban. ¿Acaso no se les ha evidenciado a quienes no creen en este mensaje cuántas civilizaciones destruí, siendo que ellos ahora pueden observar sus ruinas? En eso hay signos para quienes reflexionan. ¿Acaso no ven que envío la lluvia a la tierra árida y con ella hago brotar los sembrados de los que comen ellos mismos y también sus rebaños? Oh creyentes, y preguntan a los creyentes cuando llega el día del juicio final. Si es que dices la verdad, diles, cuando llegue el día del juicio, ya no les servirá creer en los que rechazaron el mensaje, ni tendrán otra oportunidad. Apártate de ellos y guarda pacientemente el designio de Dios, y sabe que ellos seguirán acechándote. Hasta aquí lo que es la Sura 32 de la posternación. Vamos a continuar con la Sura 33 de los aliados. Ay, bismillah, subhanallah. ¿Se escucha muy fuerte el ruido de fondo? Alá es tan misericordioso, sí, subhanallah. Sí, realmente sí. No sé si se escucha el ruido de fondo o no se escucha. ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No se escucha? Ay, alhamdulillah. Bien, pues vamos a leer entonces lo que es de este capítulo hasta la Sura 30, ¿ok? Entonces, capítulo 33. Los aliados, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Oh profeta, teme a Dios y no obedezcas a los que se niegan a la verdad y a los hipócritas. Dios lo sabe todo, es sabio. Sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor. Dios está bien informado de lo que hacen. Encomiéndate a Dios, porque Dios es suficiente como protector. Dios no puso dos corazones en el interior del hombre. ¿A qué se refiere con esto? Dios no puso dos corazones en el interior del hombre. Bueno, el corazón de una persona no puede albergar fe y la hipocresía al mismo tiempo. Dios no ha hecho que aquellas esposas que hayan repudiado diciendo, eres tan ilícita para mí como el cuerpo de mi madre, sean realmente sus madres,
como tampoco ha hecho que los hijos adoptivos sean realmente hijos suyos. Estas son solo expresiones equivocadas de sus bocas. Dios es quien expresa la verdad absoluta y guía en el sendero recto. Llamemos a los hijos adoptivos por el apellido de sus padres verdaderos. Por eso, dice, porque eso es lo más justo ante Dios. Por eso es que cuando un musulmán decide adoptar, tiene prohibido quitar el apellido del padre de ese niño, ¿ok? Debe de quedarse con el nombre de su padre biológico, a menos de que lo tenga, ¿ok? Si no lo tiene, pues no. Bien, dice así. Pero si no conoces a sus padres, mejor digan que ellos son sus hermanos en la religión y sus protegidos, ¿ok? Quedó muy aclarado. No será considerado un pecado si lo hubieran hecho por error. Pero sí será un pecado en caso de que lo hicieran intencionalmente. Como todo, cuando tú haces algo y después te enteras que lo que hiciste es pecado, Allah no te lo toma en cuenta. Pero una vez que sabes que eso es pecado y sin embargo tú lo haces, entonces ahí sí te cuenta como pecado porque ya tenías conocimiento que eso era pecado. Dios es poderoso, Dios es perdonador, misericordioso. El profeta es más amado para los creyentes que ellos mismos. ¿A qué se refiere con esto? El profeta es más amado para los creyentes que ellos mismos. Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: ninguno de ustedes ha de completar su fe hasta que yo sea más amado que su hijo, su padre y todas las personas. Esto es registrado por Al-Bukhari. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros decimos amar al profeta es que vamos a seguir su guía, no vamos a seguir la guía de cualquier otra persona. Y obviamente sometemos a juicio cualquier acto que nosotros tengamos que hacer a cómo lo hizo el profeta, ya que seguimos su guía, ¿ok? Bien. Y dice, las esposas del profeta deben de ser respetadas como si fueran sus madres. Sí, y según el libro de Dios, el Corán, los parientes son quienes tienen derecho a la herencia. Alguno es mayor proporción por otros, y no los creyentes o los emigrados, porque aún así pueden testar a favor de ellos. Esto ha sido decretado y registrado en el libro. ¿Qué libro? En la tabla protegida. Celebré una alianza con todos los profetas, la misma que celebré contigo, Mohammed, con Noé, Abraham, Moisés, Jesús, el hijo de María. Tomé de ellos un compromiso firme para preguntarles el día del juicio a los veraces. ¿Quiénes son los veraces? Los profetas y sus seguidores. Acerca de la veracidad, si cumplieron con este compromiso. Dios tiene preparado para los que negaron la verdad un castigo doloroso. Oh creyentes, recuerden las mercedes con las que Dios los ha agraciado, o sea, las gracias, cuando en la batalla de Al-Jadab los cercó un ejército y envié contra ellos una tempestad y un ejército de ángeles que no podías ver. Dios ve todo cuanto hace. Recuerda cuando los atacaron por la parte alta y por la parte baja del valle. El terror desencajó sus miradas. Se sintieron sus corazones hasta la garganta y tuvieron malos pensamientos sobre Dios, pensando que no los socorrería a los creyentes. Ahí fueron probados los creyentes y fueron sacudidos por una fuerte conmoción. Dijeron los hipócritas y los que tenían un corazón enfermo de dudas: Dios y su mensajero solo nos han hecho promesas falsas. Cuando un grupo de ellos, de los hipócritas, dijo: oh gente de Yasrib, un antiguo nombre de la ciudad de Meca, Yasrib, ok. Esto es perjudicial para ustedes, mejor regresen y no combatan. Y un grupo de ellos pidió autorización al profeta diciendo: nuestras casas quedaron desprotegidas, pero no estaban desprotegidas, sino que solo querían huir. Y los incrédulos hubieran entrado a Medina por sus flancos y les hubieran pedido colaboración contra los creyentes, lo habrían aceptado fácilmente. Se habían comprometido ante Dios a lo que abandonarían el campo de batalla. Serán preguntados por el pacto que tomaron de Dios. Diles, oh Mohammed, de nada les servirá huir si es que pretenden huir de la muerte o de lo que los mate. Aunque pudieran escapar en esta oportunidad, no disfrutarán la vida mundanal sino poco tiempo. Diles, ¿quiénes los protegerán de Dios si es que quisiera un mal para ustedes? O si es que quisiera un mal para ustedes, o ¿quién puede impedir que los colme de su misericordia si así lo desea? No encontrarán fuera de Dios quien los ayude ni quien los pueda defender. Dios conoce quienes pretenden desanimar a los creyentes entre ustedes y a quienes dicen a sus hermanos que salieron a combatir: vuelvan con nosotros. Estos hipócritas no quieren participar del enfrentamiento. Se niegan a prestar todo tipo de ayuda y cuando se apoderan de ellos el temor por cobardía, los ves que te observan con los ojos desorbitados.
como aquel que está en la agonía de la muerte, pero cuando el temor cesa, se dirigen a ustedes con lenguas afiladas, ávidos de obtener parte del botín. Estos no son creyentes, y Dios hará vanas sus obras por su falta de fe, pues esto es algo fácil para Él. Ellos pensaban de los aliados, no se habrían marchado, y si estos aliados hubieran regresado otra vez para combatirlos, habrían deseado estar en el desierto con los beduinos y preguntar de lejos acerca de la suerte de los musulmanes. Y aunque hubieran estado con ustedes, poco es lo que habrían participado en la batalla por desgano. En el mensajero de Dios hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Dios, anhelan ser recompensados el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Dios. Cuando los creyentes vieron a los aliados, dijeron, esto es lo que nos prometió Dios y su mensajero, y la promesa de Dios y su mensajero es verdadera. Eso no hizo sino acrecentarles la fe y la aceptación de las órdenes de Dios. Entre los creyentes hay hombres que se convirtieron que cumplieron el compromiso que tomaron con Dios. Algunos ya han fallecido, otros esperan que les llegue su hora y no han cambiado su compromiso. Dios decidió probarlos en la fe para recompensarlos a los sinceros por su sinceridad y castigar a los hipócritas si Él quiere o perdonarlos. Dios es perdonador y misericordioso. Dios frustró a los incrédulos que, llenos de ira, no alcanzaron lo que se proponían, e hizo que los creyentes no entraran en combate. Dios es fuerte, poderoso. Luego hizo salir de sus fortalezas a la gente del libro, que habían ayudado a los idólatras, e infundó el terror en sus corazones. Por su orden, unos fueron ejecutados y otros hechos prisioneros. Dios los hizo heredar las tierras, hogares y sus bienes, y los hará heredar otras tierras que todavía ni siquiera han pisado. Dios es sobre toda cosa poderoso. Oh profeta, dile a tus esposas, si prefieren la vida mundanal y los placeres transitorios, vengan, que les daré la parte de los bienes materiales que les corresponde y acordaremos un divorcio decoroso. ¿A qué se refiere con esto? A través de un divorcio amistoso de mutuo acuerdo. Pero si prefieren a Dios y a su mensajero y la morada que les aguarda en la otra vida, Dios tiene una magnífica recompensa para quienes de ustedes hagan el bien. Oh mujeres del profeta, quienes de ustedes cometan una deshonestidad evidente, sepan que se les será duplicado el castigo. Eso es fácil para Dios. Hasta aquí con la lectura que corresponde al día de hoy, que es el día 21. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta lectura.